Si hay dos líneas y son paralelas, la primera y la segunda a veces se parecen. ¿Será que hay formas alternativas de comunicar la misma idea en un libro de proverbios? Pues en esta entrega nuestra hermana Rachel nos va a abrir el panorama, cómo hay diferentes formas de comunicar la misma idea en el libro de proverbios. Tenemos diferentes proverbios, o bueno, aquí es el mismo proverbio de capítulo 10 versículo 4, pero está expresado de cuatro maneras distintas. La versión, digamos, más literal de comparado con lo que dice en hebreo es la NBI: las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Ahí habla de una parte del cuerpo, habla de las manos, ¿no? Am, y ya en la NTV no usa esa manera de hablar de solamente una parte del cuerpo, sino que habla de la persona. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Pero el significado es el mismo y lo que quiere dar a entender es lo mismo, ¿no? TLA lo dice directamente, como diciéndote a ti, aunque ya no es como una descripción de cómo es la vida, sino que dice tú: si no trabajas, te quedas pobre; si trabajas, te vuelves rico. Y ya Dios habla hoy, lo dice de la manera más concisa posible: poco trabajo, pobreza; mucho trabajo, riqueza. ¿Qué piensan ustedes? Todas esas maneras de traducir el versículo dan a entender la misma idea. Sí, ¿verdad? Entonces podemos ver que se puede expresar el mismo proverbio, el mismo significado, la misma moraleja de diferentes formas. Y cuando ustedes están traduciendo los proverbios, no tienen que imitar exactamente la forma en la que está expresada en cierta versión en español, sino que pueden buscar la forma que expresa más claramente o más bonito en su lengua. De hecho, a veces con los proverbios, y vamos a hablar de eso más adelante, la idea no es siempre decir las cosas de la manera más clara, sino decir la cosa de la manera que más llama la atención. Y la persona que lo escucha tal vez tiene que quedar pensando qué significa eso hasta que entienda el significado, ¿no? A veces realmente lo que queremos hacer no es decir todo súper claro, sino decirlo para que intriga, para que llame la atención. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Eh, Vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quien lo envía. Aquí como descripción de la vida. Am, Otra versión NTV: los perezosos irritan a sus patrones como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. Ella pone el como para que se convierta como en una comparación en lugar, un símil en lugar de una metáfora. Ya en PDT te lo dice como consejo: nunca emplees a un perezoso, pues te irritará como el vinagre irrita la boca o el humo irrita los ojos. Entonces, la palabra irritar no está en la primera versión. Simplemente uno tiene que imaginar cómo es el vinagre a los dientes, cómo es el humo a los ojos. Y te da a entender que esa es la misma manera que afecta el perezoso a la persona que lo envía. Y la versión PDT ya te lo dice todo explicado, digamos. Okay. Otra versión. eh, de Dios habló hoy: la justicia endereza el camino del justo, pero el malvado cae por su propia maldad. Ya habla de la justicia, el sustantivo abstracto, y el camino del justo, esa metáfora del camino como vivimos la vida.
TLA lo explica. Dice, cuando somos honrados, o sea, cuando, hablando de el camino del justo, ese es cuando vivimos de una manera honrada, la justa toda la vida es más fácil. Eso es la idea de enderezar, ¿no? Pero a los malvados, su propia maldad los destruye. Y ahí sí la forma de expresar la idea no es tan diferente del Dios habla hoy. Pero eso de la justicia endereza el camino del justo versus cuando somos honrados toda la vida es más fácil. Sí, es una forma muy diferente de expresar la idea, pero comunican el mismo concepto. Aquí a 11:15, avala a un extraño y vivirás angustiado. Evita dar fianzas y vivirás tranquilo. Ahí habla como en forma de mandato o haz esto y ese va a ser la consecuencia. PDT lo pone en condicional. Si te haces fiador de las deudas del otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Entonces, en lugar de decir, haz esto y esa va a ser la consecuencia, dice, si haces eso, esa va a ser la consecuencia. Usan el sí, el condicional. Y la versión más literal, Reina Valera, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Ahí no dice haz, no dice si haces esto, simplemente dice así es la vida. El que hace eso, eso es lo que le va a suceder. Otro versículo, trata de hacer el bien, te ganarás amigos, busca hacer la maldad, el mal te destruirá. Otra vez, como esa forma, como si fuera mandato, trata de hacer el bien, busca hacer la maldad, pero realmente no nos está diciendo busca hacer la maldad, sino que dice, se entiende que si buscas hacer la maldad, entonces el mal te destruirá. La NTV se usa ese sí. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal te encontrará. Ambos hablan como directo, hablan de tú a la persona que escucha, pero la Reina Valera dice, el que procura el bien, hablando en general, la persona que procura el bien obtendrá favor, pero al que busque el mal le sobrevendrá. Todas esas maneras de traducir el proverbio comunican la misma idea, pero usan diferentes formas gramaticales, ¿no? Y otro versículo 21. El que sigue la justicia, la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Da a entender de que eso es algo deseable, algo que debemos buscar, debemos querer, entonces debemos seguir la justicia y la misericordia. Pero la Reina Valera contemporánea lo dice directamente, ve, haz esto, ve en pos de la justicia y la misericordia y entonces hallarás la vida, justicia y honra. Entonces aquí vemos ejemplos de diferentes maneras de expresar el mismo concepto en diferentes versiones en español. Y ustedes también cuando están traduciendo los proverbios en su lengua, busquen una manera que suene como un proverbio, como un dicho, como un consejo, como algo que va a comunicar la idea del versículo, va a comunicar qué es lo que debemos hacer o no hacer. Podemos ver aquí en todos esos ejemplos en las pizarras que en algunas lenguas tal vez se suele más usar esa forma de tercera persona, de hablar de la persona que hace esto, eso le va a pasar, o hablar como metafóricamente de animales en algunos casos, y otras lenguas más usan el haz esto, debes hacer lo otro, no hagas eso. Entonces, podemos buscar diferentes formas de traducir y a veces las diferentes versiones en español ayudarán con eso. Pero
la idea es comunicar cuál es el consejo, cuál es el concepto, cuál es lo que la persona debe entender aquí. Muy bien, eso es todo para hoy. Bueno, para esa clase. Y Wilf tiene un comentario. Posiblemente estoy equivocado, pero siento que eh, una vez que hayamos tomado la decisión si usar una segunda, o hablar en segunda persona, como hijo mío, no hagas esto, en un capítulo, no podemos ir de un verso en segunda persona y luego el siguiente verso en tercera persona, porque así suena mejor. ¿O sí? O sea, ¿qué debemos de hacer en un capítulo si empezamos en segunda persona, hablando en segunda persona en nuestro texto, y luego brincamos a tercera persona y luego en segunda persona otra vez? O sea, se debe de mantener en segunda persona, de ser consistente, o en tercera persona cada capítulo, o qué recomiendas? Creo que eso depende de en qué parte de Proverbios estamos, porque en los primeros 9 capítulos todo habla en segunda persona, está diciendo, hijo mío, haz esto, no hagas el otro. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero hay secciones, hay párrafos que hablan, hijo, haz esto, no hagas el otro, no hagas caso a esa persona. Y luego hay partes también que dice como la mujer sabiduría hace eso y eso y eso, la necesidad hace esas cosas. Entonces cada porción como no se va a entender bien si lo cambiamos a otra forma. Ya de los capítulos 6 al 27, 28 por ahí, digo 10 al 27, 28, eh, ya esos versículos son versículos aislados, son proverbios aislados en su mayoría que realmente no se conectan uno con otro. Cambia de tema, cambia de persona también en hebreo. Entonces, ahí creo que sí se puede cambiar de segunda persona a tercera persona si es lo que más comunica la idea, porque hasta cuando lo imprimimos va a ser como uno aquí, un espacio, otro acá, un espacio, otro acá, como dando a entender que son cosas diferentes, ¿no? Muchas veces, o al menos no todas las Biblias, pero en muchas Biblias lo tienen como separado, como si fueran, cada versículo es un párrafo aparte, porque da a Sí, entender algo ajá, diferente. entiendo esa parte donde los primeros 9 capítulos, que mayormente habla en segunda persona. Me refería más a esos proverbios de que cada verso son aislados, ¿no? Ahí esa era la pregunta. Creo que no fui muy claro. Sí, entonces, en esos proverbios aislados, ¿no? Si empiezo con una sección y está en tercera persona, empiezo en tercera persona, y de repente algo y veo o el siguiente verso me conviene decir en segunda persona. Supongo que eso está bien siempre y cuando, bueno, no sé, es que a veces puede ser que se vea mal también, como que no supe qué decir. Si brinco de tercera persona, y luego segunda persona y luego algo más, no sé, ir cambiando cada ratito, no sé, pero posiblemente no es un problema. Depende de las expectativas del lector, ¿no? Porque está acostumbrado a leer cosas que van seguido y generalmente lo que leemos es como párrafos seguidos, no son dichos aislados. Entonces, si tiene esa expectativa, va a sonar extraño que en un dicho hable de tú y otro dicho hable de el sabio es así y otro dicho
hable de que no hagas eso que sigue cambiando. Pero pues ahí tal vez sería cuestión de hacer la prueba en la comunidad a ver si causa problemas o no. Em, bueno, también el punto de lo que estamos viendo aquí es que al menos con muchos de los proverbios es posible expresarlos de diferentes formas, hablando de tú, o hablando de el sabio, hablando de la persona que hace ciertas cosas, ¿no? Entonces, a ver qué dicen, si dicen que no se entiende y es confuso, que va cambiando segunda persona, tercera persona, o no, puede ser que no, o puede ser que depende de la manera en la que se imprima la hoja.